Muy bienvenido, mi estimado telepensante. Usted que la semana pasada quedó sorprendido y atónito con aquella entrevista sobre la barbarie chilensis. En esta entrevista sí nos vamos a hacer cargo de cierta barbarie que está imperando a la base de lo que entendemos por justicia. ¿Qué le parece a usted, mi estimado telepensante, que personas de 80 años y más, enfermas de cáncer, en sillas de rueda o ciegas, sean encarceladas en nuestro país? Sí, hablo de Punta Peuco, hablo de los militares que en su momento cumplieron un rol histórico, que había un contexto que no está siendo tomado en consideración, ni tampoco el hecho de que gente vieja y enferma y que por supuesto no constituye ningún peligro para la sociedad, que es el motivo por el cual se encarcela a la gente. Para hablar de este tremendo tema, ha aceptado la invitación Ricardo Manuel Rojas, la invitación que le hemos hecho desde Esfera Pública. Se lo presento. Él es abogado de la Universidad de Buenos Aires, doctor en Historia Económica, exsecretario de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ex juez de Cámara en lo criminal, miembro del Instituto de Derecho Constitucional de la Academia Nacional de Derecho, profesor de análisis económico del Derecho Penal en la Universidad de Buenos Aires, profesor además de análisis de la decisión judicial, profesor y director del Centro Bruno Leoni en la Universidad Francisco Marroquín, autor de numerosos ensayos y de 19 libros, entre los cuales se pueden mencionar Elementos de Teoría Constitucional, Una Propuesta para Cuba, de Fundación Hayek en 1998, Las contradicciones del derecho penal. Las contradicciones del derecho penal, gran tema para hoy con la figura del secuestro permanente y un largo etcétera, publicado en 2000, en el año 2000, Fundamentos praxeológicos del derecho, publicado en 2018 por Unión Editorial, La decisión judicial y la certidumbre jurídica, Unión Editorial y la Fundación Naumann en 2018, Individuo y Sociedad, otra obra de 2021, La inflación como delito. Qué gran tema también. Otro día vamos a tener que convidarte, Ricardo, a hablar de tantos otros asuntos fuera del que nos compete en esta entrevista. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias a vos, Vanessa. La verdad, un gusto grande poder charlar estos temas que en realidad son importantes para todos nosotros, ¿no? En todos los países. Y quizás no se ha entendido cuál es la relevancia que tiene Ujú. hacerse cargo de fondo. Quiero leerte un relato de Clara Charansky. Ella es ex presidente del Consejo, del Consejo de Defensa del Estado y fue una mujer que sufrió los efectos de haber sido de izquierda del Consejo de Defensa del Estado bajo el régimen militar y que sin embargo ella desde su comprensión del derecho y de la justicia que tiene que ir a la base del derecho, nos plantea lo siguiente. Dice, cuando fuimos a Punta Peuco, que es la cárcel que en Chile se ha habilitado para recibir a los militares, carabineros, gente de las Fuerzas Armadas y de orden en general, que hubiesen participado de violaciones a los derechos humanos. Ella cuenta lo siguiente, fuimos a Punta Peuco, esta cárcel, ¿no? Y vimos a muchas personas muy enfermas, algunos con cáncer, otros teniendo que usar pañales. Ahí hay inhumanidad. Hay que tener en cuenta la edad y la enfermedad de las personas. Tengo muy claro que lo que estoy diciendo no es aceptado casi por nadie. No se les quiere dar un trato humano y se justifica eso como una manera de apalancar la historia para que nunca más ocurra. Pero ese no es el método, dice Clara Charansky. Esa dureza se replica en lugares como Guantánamo, cárceles para ciertos personajes que están al margen del derecho como terroristas y criminales de lesa humanidad. Hay teorías en ese sentido que plantean que este tipo de delincuente está fuera del pacto social. Yo eso lo encuentro ilógico y aberrante, porque el derecho penal se hace para los criminales, no se le aplica a una persona que no comete delito. Y no sé si, por ejemplo, la violación de una guagua, un bebé, por su abuelo no es aberrante de una manera espantosa o una persona que mata a toda su familia. Los criminales necesitan el derecho penal para que la sociedad no abuse arbitrariamente del poder de castigo, pero
aparece una categoría súper especial de delincuentes, los terroristas y criminales de lesa humanidad, y se dice que están fuera del pacto social y por lo tanto no tienen derechos constitucionales. Eso es ilógico y carente de fundamento, porque no creo que hayan criminales angelicales. ¿Qué te parece este relato, este comentario, los puntos en los que ella está poniendo énfasis? Mirá, es un tema muy atinado en estos tiempos porque, a ver, vos sabés que en la evolución que se produjo después de la Segunda Guerra Mundial, se crean las Naciones Unidas, empiezan a surgir una serie de convenciones internacionales de derechos humanos, convenciones contra el genocidio, eh, se empieza a trabajar en una Corte Penal Internacional y todo lo demás. Eh, lo primero que se pensó fue en tratar de evitar que los horrores de la Primera y la Segunda Guerra Mundial se volvieran a repetir. O sea, los grandes criminales de la Primera Guerra Mundial quedaron impunes y entonces cuando se produce la Segunda Guerra Mundial, ahí crean los tribunales de Nuremberg y de Tokio, diciendo, bueno, no tenemos los instrumentos legales, pero algo hay que hacer, no puede quedar todo esto en la impunidad nuevamente. Pero en el mundo se ponen a trabajar para crear instrumentos razonables que pudieran tratar estos temas. Ahora, desde el principio, los organismos internacionales, sobre todo Naciones Unidas, en lo que se enfocó fue en la criminalidad de Estado. Esto es, los gobiernos que se convierten en violadores seriales de derechos individuales y no tanto en los órganos no estatales, que normalmente son los que están en pugna contra el Estado. Y por lo tanto, desde los comienzos ha habido un trato diferente. O sea, que hay países donde ha habido verdaderas guerras civiles entre un bando y el gobierno, por ejemplo. Y luego, cuando todo eso fue sometido a juicio por los abusos cometidos de un lado y del otro, a ambos se los ha tratado de manera distinta, porque a uno se les aplica la legislación que está vinculada con el terrorismo de Estado, y a los otros se los considera delincuentes comunes. Con lo cual, ciertas instituciones, como por ejemplo la prescripción, ¿no? Esto que hablabas de señores de 80 años que están presos y enfermos, bueno, los delincuentes comunes seguramente ya están, sus casos ya están todos prescriptos y no pueden ser juzgados, mientras que para los delitos de la criminalidad de Estado se supone que son delitos imprescriptibles, por lo tanto los pueden juzgar, mientras estén vivos se los puede juzgar. Eh, y esto ha generado muchos abusos, pero sobre todo por la mala interpretación de las normas jurídicas, ¿verdad? Es decir, uno puede entender la imprescriptibilidad de la acción penal para estos delitos cuando se producen un par de circunstancias. Por ejemplo, vos tenés al dictador que está en el ejercicio del poder y es intocable. Digo, uno puede pensar, Fidel Castro murió siendo impune, porque en realidad gobernó él toda la vida y después su hermano, y eso le dio tiempo a que ningún tribunal lo pudiera juzgar mientras estuviera vivo, y por lo tanto se justifica. Si algún día Fidel Castro hubiese sido detenido, aun cuando hubiesen pasado un montón de años de sus delitos, se hubiera justificado su juzgamiento como se justificó en algún momento el de algunos criminales de guerra, nazis y en otras circunstancias, o cuando la persona tiene el poder de esconderse durante muchos años, estar en la clandestinidad y se lo encuentra mucho tiempo después. Pero lo que ha ocurrido en América Latina, que pasó en Argentina y también supongo que pasa en Chile, es que vos tenés personas que hacen una vida común, que están en su casa, que no esconden su nombre ni su persona, que han estado siempre a disposición de la justicia y que 40 años después los vienen a buscar para juzgarlos por hechos ocurridos hace 40 años. La institución de la prescripción en materia penal a lo que apunta es a que una persona no esté indefinidamente con la espada de Damocles pensando que cualquier día lo van a venir a juzgar por algo que ocurrió hace 40 o 50 años atrás, sobre todo porque en nuestros países rige el principio de inocencia, es decir, todos son inocentes hasta que se pruebe lo contrario. Y estas personas que están presas también nos caerán mal, nos caerán bien,
Obviamente, si cometieron los hechos que se les imputan, nos pueden caer muy mal, pero siguen siendo inocentes hasta que sean juzgados y sean condenados. De modo que lo que se vio en el mundo fue una distorsión de aquello que empezó como una buena idea, si vamos a evitar que en el futuro vuelvan a haber dictaduras tan aberrantes como las que hubo durante la Segunda Guerra Mundial, pero luego se terminó distorsionando por motivos políticos y desgraciadamente en muchos países se utiliza políticamente esta persecución por motivos ideológicos. Obviamente no es casual que se persiga a ciertos sectores y que no se persiga a los otros sectores, ¿no? Esto que también ha pasado en Argentina es una cosa a tener en cuenta, ¿no? Has tocado varios temas en los que tenemos que profundizar. Me gustaría comenzar por la hipocresía, Ujú. porque uno entiende el derecho internacional y también quién quisiera que volviese a establecerse una dictadura, tiranía o totalitarismo como los que vimos, que impulsó sobre todo Alemania, ¿no es cierto? Pero de la Unión Soviética no ha pasado nada. O sea, la Unión Soviética ha quedado. Partamos, por ejemplo, con ese ejemplo. O sea, la Unión Soviética en su minuto hace la glasnost, la perestroika, es efectivamente Khrushchev devela los crímenes de la época de Stalin. Ahí tenemos esa Unión Soviética que hace un mea culpa hasta un cierto punto. Que yo sepa, a Estados Unidos nunca le han metido un general preso por temas de crímenes de lesa humanidad. Y a China creo que tampoco. No sé por qué no me suena que China tenga. Ahora, como China no viola ningún derecho humano, yo entiendo que no haya pasado, digamos, ¿no? Entonces, la hipocresía hay que tratarla con ironía. Pero lo que sucede, para comenzar desde, digamos, de lo macro a lo micro, es que hay una total desigualdad en la aplicación del derecho internacional y que, como bien planteabas, a nivel global incluso, implica una desigualdad que tiene beneficios políticos para ciertos sectores y costos para otros. ¿Cómo Ujú. trata, como no soy yo la especialista en derecho humanitario ni en ninguno de estos temas, te pregunto a ti, cómo se hace cargo la academia, el mundo del derecho, de estas situaciones en las que claramente, seguro que la lista es más larga, tampoco creo que Arabia Saudita o que Afganistán tenga Ujú. gente, digamos, en las condiciones que tenemos nosotros, que los persiguen y a los 80 años con cáncer, sí, inventándole delitos como el secuestro permanente, los meten presos y los sacan, como tú dices, una situación de vida social en que no son un riesgo para nadie. Ujú. Mira, la palabra vos la dijiste, ¿no? Es una gran hipocresía. Eh, Vos sabés, parafraseando a Orwell, no todos los países son iguales, pero algunos son más iguales que otros. Y no es casual que en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas hay un grupo de países que tienen un veto que les da una impunidad básicamente completa. Vos sabés que es curioso, ¿no? Porque obviamente la Segunda Guerra Mundial, los aliados necesitaban a la Unión Soviética. Si Hitler y Stalin hubieran respetado el pacto que habían hecho de no agresión, se hubieran repartido Europa y el mundo entre ellos. Lo que pasa es que como eran dos tiranos, se desconfiaban mutuamente y terminaron peleándose. Pero el punto es que el mundo aliado necesitaba a la Unión Soviética. Sabían que inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética era el peligro, pero necesitaban llevarse bien con la Unión Soviética y por eso es que incluso la Unión Soviética, con el derecho de veto que ha tenido y el poder, y todos los países satélites que durante mucho tiempo votaban como Rusia, eh, puso muchas trabas en el camino tanto de la Convención contra el Genocidio como del Estatuto de Roma. O sea, ellos sabían que en algún momento les iba a tocar, pero como vos decís, hay mucha hipocresía, ¿no? Las potencias, eh, no es casual que la Corte Penal Internacional haya juzgado a dictadores africanos y que tenga algún latinoamericano dando vuelta, pero jamás tocaron a ningún gobernante de ningún país importante, a pesar de que se han violado derechos en muchos lugares. Entonces, bueno, yo creo que esto es parte de la propia política internacional que
cuando la mezclas con el derecho, porque uno quiere hacer cosas justas en el derecho y en la política quiere hacer cosas convenientes, y entonces a veces no coinciden ambos conceptos y tenés estos problemas, pero vos fijate que obviamente si lo que los norteamericanos han hecho en Guantánamo se hubiese hecho en cualquier otro país, estarían con la voz en el cielo de las violaciones a derechos individuales, lo mismo que lo que han hecho los soviéticos, lo que hace Rusia en estos momentos, lo que hace China, lo que hace Irán, lo que hacen los países árabes. Es decir, hay muchísimas violaciones a derechos que por distintos motivos no se persiguen. Y por eso es que hay grupos, yo creo que aprovechan esa hipocresía y además el negocio para, a, digamos, concentrarse en aquellos otros casos que de alguna manera no tienen relevancia a nivel internacional y por lo tanto se la pueden desquitar con militares chilenos o con militares argentinos o con gente de otros países que nadie va a mover un dedo por ellos en esta, digamos, discusión de política internacional, sobre todo por hechos ocurridos hace 40, 50 años atrás. Con lo cual es una situación compleja, porque en realidad son los jueces los que tienen que poner límites ahí, aplicando el derecho como corresponde. Yo cuando veía lo que pasó en Argentina y ahora ya aparentemente ya se ha descomprimido mucho ese tema, pero cuando que había militares muy ancianos en cárcel y lo que pasa en Chile, yo siempre automáticamente me acordaba de Mandela y de cómo Sudáfrica resolvió el problema del apartheid, ¿no? Es decir, no fue con venganza. O sea, todo el mundo pensaba que inmediatamente después que Mandela fuera presidente iba a ser como Zimbabue, ¿no? Que iban a arrasar con los blancos y que iba a haber venganza en todas partes. Y los juicios por la verdad que hicieron los sudafricanos después, que tuvieron por objetivo que reconozca el que hizo algo malo, lo que hizo, que pida perdón y que resarza económicamente a la víctima, y demos vuelta a la página y construyamos un país. Es algo que, bueno, lo pudo hacer Mandela porque tenía como el aura de ser un pacifista internacional. Lo hubieran hecho en cualquier otro país y estarían diciendo que no protegieron los derechos humanos y cosas por el estilo. Pero fue algo muy bueno. Es decir, si uno lo que le damos, muchas veces instituciones como las amnistías o las prescripciones tienen que ver con que el propio Estado a veces tiene interés en dar vuelta a la página y empezar de nuevo cambiando las reglas, una vez que uno logró cambiar las reglas. Y esto uno lo puede ver en Europa también, ¿no? Es decir, terminó la Segunda Guerra Mundial, donde se tiraban bombas de ciudad a ciudad, mataron millones de personas y encontraron la forma de volver a civilizarse y a tener tratos civilizados. Y eso es lo que buscan los países, no la venganza. Y desgraciadamente en nuestros países hay mucho también de negocio detrás de esto. Entonces hay gente que tiene interés económico en estas cosas y que gana dinero con estas cuestiones en los organismos internacionales dentro del propio Estado. Con lo cual, vuelvo a tu frase, a tu palabra inicial, ¿no? Hay mucho de hipocresía en la forma en que se ha discutido este problema. Sí, la palabra negocio en este contexto resuena con una fuerza muy intensa, porque es curioso que tú estudias por lo menos la historia de Chile, no sé cómo será en esta materia la situación de Argentina, pero en Chile, desde la crisis que hubo entre Bernardo Higgins y José Miguel Carrera, hasta la guerra civil del 80, de 1890, me estoy confundiendo las cifras, 1890, finales del 1800, la matanza del seguro obrero, todas las instancias en las que hubo algo similar a lo que se produjo con el quiebre institucional que se cumple en 50 años este 2023, terminaron en un cierre. Es decir, Ujú.
se terminó entregando los cuerpos o se terminó estableciendo ciertos criterios de verdad, se entendió que no podía extenderse el conflicto ad infinitum porque hay un bien mayor, que es la paz social. Lo que acá uno puede ver es que cada vez que se dicta una sentencia, además sobre la base de una figura que es el secuestro permanente, esto es una ficción jurídica, que justamente lo que hace es condenar a militares no sobre hechos acreditados, y tiene para que usted lo entienda, mi estimado telepensante, el secuestro permanente tiene dos efectos prácticos. El primero es que sustrae a los hechos constitutivos del delito de la esfera de la aplicación de la ley de amnistía, que iba hasta 1978, porque el delito se está cometiendo, es decir, toda la gente que hoy día está enjuiciada y sentenciada por secuestro permanente y que lleva 30 años, 20 años en Punta Peuco, siguen ahí porque ellos siguen teniendo secuestrados a la supuesta víctima. Encima, esto es barbarie de la razón, este es el monstruo de la razón. ¿Cómo han podido crear una cosa así? Y lo segundo es que, claro, impide la aplicación de la prescripción, aunque los delitos de lesa humanidad no prescriban, pero de situaciones que pueden haber estado cercanas a la desaparición o la tortura de una determinada persona. Entonces uno ve que frente al escenario que se ha repetido, porque la historia se repite, dicen, y solo cambian los actores, acá la historia no se ha repetido en el sentido de que se mantiene abierta esa tensión, se sigue buscando, se sigue encarcelando, violando, o sea, entrando en la barbarie total, metiendo a gente presa que está ciega, que está en silla de ruedas, que está con cáncer, etcétera, y se sigue haciendo, y uno finalmente llega a la conclusión de que acá hay un negocio de parte de los abogados, de los organismos internacionales y también de la gente que en el fondo muchas veces en lugar de ir a pedir que se esclarezcan la verdad de muchos hechos, por ejemplo la identificación de ciertas osamentas, porque el día que tú identificas la osamenta, ya sobre la base de ese caso no puedes inventar la figura de secuestro permanente y por lo tanto no puedes meter preso a aquel que eventualmente lo tendría secuestrado y sin embargo reciben millonarias indemnizaciones, otro tema que nunca se ha tocado. Entonces los incentivos efectivamente, como hablábamos antes de la entrevista, están puestos ahí y en términos políticos mantener abierta la herida significa dividir a la sociedad entre amigos y enemigos y por lo tanto tener siempre una especie como de muñeca que permite que nosotros nos volvamos a reunir a pesar de nuestras diferencias para enfrentar a este enemigo que hubiese sido parte o hubiese sido favorable al quiebre institucional. ¿Cómo hay alguna forma de salir de esta situación, de evidenciarla? ¿Hay leyes? ¿Cómo lo han hecho otros países? Uruguay tuvo una respuesta distinta. En Brasil tampoco hubo persecución. ¿Cómo lo ves a nivel latinoamericano, países que no entraron en este modelo chilensis y argentino y que sí han seguido una ruta en la que al menos sus Fuerzas Armadas y de orden están más tranquilos respecto de cumplir órdenes, la obediencia debida y la obediencia forzada, que es lo que sucede en nuestros países, ¿no? Sí, bueno, ahí yo creo que hay una distinción entre países que tienen instituciones más sólidas y países donde los políticos prácticamente no tienen control. Argentina es un país descontrolado políticamente, los políticos hacen lo que quieren y no hay reglas, desgraciadamente. Chile era un país que tenía reglas y esperemos que algún día las recupere, pero ahora están mostrando esta cosa digamos, cuando las reglas, cuando no están por encima de la gente, tenemos problemas. O sea, los países que funcionan bien son países donde los gobernantes tienen limitaciones en las reglas y por lo tanto no pueden hacer lo que quieran. Cuando los gobernantes pasan por arriba de las reglas y es el gobernante, incluso te lo dicen, bueno, a mí me votó la gente y por lo tanto yo hago lo que quiero porque la gente me valida. Ahí ya empezás a tener problemas porque finalmente el gobernante va a seguir sus incentivos y no va a cumplir con lo que la Constitución y las leyes le dice que tiene que hacer. Países que tienen mayor institucionalidad, como Brasil, por ejemplo, tienen un poco más claro. O sea, um, y vos fijate que ahí también, desde el punto de vista de la academia, hay un tema muy interesante. Allá por fines de los años 90 apareció un penalista alemán, Gunther Jacobs, que
elaboró una teoría a la que en ese momento nadie le dio mucha importancia, que era la idea del derecho penal del enemigo, ¿no? Jacobs decía, mire, tenemos un problema porque estamos distorsionando el derecho penal, con la idea de que hay que perseguir al narcotráfico, al terrorismo, a la corrupción, al crimen organizado. Estamos empezando a violar reglas penales importantes que tienen el principio de legalidad, el principio de inocencia, el principio de culpabilidad. Entonces, lo que decía Jacobs era, mantengamos el derecho penal como tiene que ser y toleremos lo que podríamos llamar un derecho penal del enemigo para los que se van totalmente de las normas. Nadie le dio mucha bolilla. A los pocos años caen las Torres Gemelas en Estados Unidos, entonces todo el mundo desempolva los trabajos de Jacob y se vuelve famoso. Dice, esto es lo que hay que hacer. Ley antiterrorista, ley de lavado de dinero, o sea, todo un régimen penal especial para determinados grupos, mientras mantenemos el derecho penal del ladrón común con las garantías que tiene que tener. Obviamente esto ha llevado a que hay muchos autores que se han opuesto mucho a esto. Yo estoy escribiendo un libro en contra de esta idea, pero digamos, caló muy profundo, diciendo, bueno, hay cierto tipo de delincuencia que justifica que nos vayamos de los principios, y entonces ya no tienen principio de inocencia, ya no rige la prescripción, los puedo encarcelar cuando quieran, les pruebo sus crímenes con la prueba que quiera. Y entonces, ¿por qué? Porque los delitos son tan graves que se justifica. El problema es que todo el mundo sigue siendo inocente, aunque sea un delito aberrante, hasta que se pruebe lo contrario. Y entonces, esta distorsión del derecho penal, avalada por una parte de la academia, le ha dado justificación a estas cosas que están sucediendo en nuestros países, ¿no? Absolutamente. Hay muchos casos en los que hay presos en Punta Peuco y en Colina, que es la otra cárcel donde van, que simplemente no se les ha podido probar absolutamente nada en torno a la comisión del crimen, y menos todavía 50 años después, ¿no? Ujú. Ahora, hay un efecto considerable en esta persecución penal, y que además, curiosamente, hemos visto se ha aplicado a Carabineros, que trató de contener o que siguió órdenes para contener los hechos revolucionarios ocurridos desde el 18 de octubre en adelante en Chile. Que es que hay ciertos jueces activistas que van detrás de los agentes del Estado, porque habría una concepción de que la violación a los derechos humanos solamente la comete un agente del Estado. Mm. El problema es que si nosotros asumimos esa tesis, en definitiva, neutralizamos al Estado de la posibilidad de cumplir con su rol número uno, que es proveer de la seguridad frente a la amenaza exterior, pero también de la seguridad frente a la amenaza interior. Y en esto ha tenido un rol muy importante la ONU y distintos ONGs, etcétera. Hay gente que dice que la intervención de este tipo de organismos ha generado el fracaso total y definitivo de Haití, por ejemplo, Ujú. y que por lo tanto la presencia de estos organismos normalmente lo que deviene es en un estado fallido, para seguir con la teoría académica, digamos. ¿Cómo ves tú esta interrelación entre eh, un cierto avance del desmantelamiento de la figura del Estado-Nación a través del uso de tribunales para neutralizar la capacidad del Estado del monopolio del poder y del ejercicio de la fuerza racional a partir de él? Bueno, eso se vio mucho en Argentina, no solo por acción judicial, sino también de la propia legislación. Ya en el año 83, por ley se le ha quitado toda facultad operativa al ejército, a las Fuerzas Armadas dentro del territorio argentino. O sea, las Fuerzas Armadas no pueden hacer absolutamente nada dentro del territorio. Son, como decimos aquí, ñoquis que están pagados por el Estado, pero, digamos,
a despecho de su propia intención, no pueden hacer ninguna acción que implique el uso de la fuerza, con lo cual dentro del país no pueden hacer nada, están absolutamente inactivos. Cuando uno piensa en las funciones que las Fuerzas Armadas pueden brindar, por ejemplo, para colaborar con delitos que se cometen en las fronteras y una cantidad de cosas, lo que ha sido la inteligencia militar para el tema del terrorismo y todo eso. Hoy en el país las Fuerzas Armadas no pueden hacer nada de eso porque la ley se lo prohíbe expresamente. Con lo cual lo que se logró fue el efecto político de neutralizar completamente una institución del Estado, ¿no? Uno podría discutir, si querés, si deben o no existir Fuerzas Armadas, decir, bueno, vamos como Costa Rica y entonces va a ser peor, porque vamos a tener una policía súper represiva en lugar de un ejército. Pero bueno, podemos discutirlo, pero aquí sin discutir nada, directamente una ley de 1983, 84, eliminó toda facultad a las Fuerzas Armadas y las dejó prácticamente inactivas, que era un poco lo que se buscaba también, ¿no? Es decir, eliminar un peligro, entre comillas, para futuros rebrotes de violencia en el país. Eh, Así que yo creo que nada de esto es casual, todo ha sido producto de un proceso deliberado para ir minando la resistencia por un lado y avanzando. Porque, como vos decís, obviamente se pone el acento en la criminalidad de Estado, en las Fuerzas Armadas, porque para los criminales comunes todo esto ya está prescripto. Entonces nadie va a perseguir al terrorista que puso una bomba y mató gente porque ya eso no es considerado un delito de lesa humanidad. Hay una gran discusión, ¿no? Hay algunos jueces que sí lo consideran, pero en general eh, la idea es que solo cometen estos crímenes desde el gobierno, desde la organización estatal, con lo cual vos tenés como que una mañana un grupo de militares se despertaron con ganas de matar gente y no pasó nada, ¿no? Salieron con los tanques y del otro lado eran gente que estaba haciendo su vida normalmente y que se vio asesinada por las Fuerzas Armadas. Y en realidad eso lo que hace es perder una noción histórica muy importante, ¿no? Porque uno pierde la mitad de la historia tal vez lo más grave, yo alguna vez lo discutía con historiadores argentinos esto, lo más grave que se perdió fue la posibilidad de tener una verdadera historia de todo lo que pasó, lo malo que hicieron de un lado y lo malo que hicieron del otro para evitar estos mismos errores en el futuro, ¿verdad? Claro, el tema es que con las Fuerzas Armadas neutralizadas, de esa manera, uno puede vislumbrar un futuro bastante distinto, y no sé si mejor, porque al menos en la teoría política que yo estudio y con la que concuerdo, que Hannah Arendt analiza la vida de un ser humano que no pertenece a un Estado-nación. Mm, La humanidad no te puede asegurar derechos, porque la humanidad es una entelequia, es como que uno diga la naturaleza, le voy a dar a la naturaleza un beneficio. Bueno, ¿dónde está claro, ella? ¿Qué es lo que puedo hacer con ella? Lo mismo pasa, digamos, son conceptos muy abstractos, distinto que uno aterrice y diga, bien, en este lugar específicamente voy a emprender un plan ecológico y el lugar se llama tanto, etcétera. Y por eso el Estado-Nación, estoy haciendo una analogía quizás un poco forzada, pero que no por nuestro proyecto de nueva constitución rechazado, donde a la naturaleza se le daban tantos derechos, pero nadie podía definir naturaleza, era lo no humano, como si los humanos no fuésemos parte de la naturaleza. Bueno, todas estas cosas que hoy día están muy desquiciadas. Y uno, entonces, en ausencia del Estado-Nación, cuyo fundamento es el Estado de Derecho y el monopolio de la coerción por parte de las Fuerzas Armadas y de Orden, uno dice, bueno, si esta neutralización sigue, adelante, lo que nosotros vamos a tener, porque tú sabes que el vacío de poder siempre es llenado no dura mucho, digamos, ¿no? Los vacíos de poder no se mantienen vacíos. Y lo que vemos en Latinoamérica como fenómeno, desde México
hasta lamentablemente en los últimos años Chile se ha sumado a eso, es un fortalecimiento brutal de las mafias, del crimen organizado, del narcoterrorismo, y ese narcoterrorismo que tiene, tiene como padres, digamos, a la FARC, al ELN, que terminaron siendo de alguna manera una alianza entre el narco y la política, ¿no? Ujú. Entonces, ¿cómo ves tú que frente a esta neutralización de las Fuerzas Armadas, no sé si esta es profeso para beneficiar a grupos criminales y narcoterroristas, porque en el caso de Venezuela uno diría que sí. En el caso de Ujú. Colombia, hoy día tenemos a un exterrorista gobernando, digamos. O sea, ¿cuánta gente, como decimos en buen chileno, se habrá echado al pecho, es decir, habrá matado este señor Petro, y hoy día gobierna y no hay ningún problema? Lo que pasa es que él no tenía un uniforme puesto. Como no Ujú. tenía un uniforme puesto, la gente que él mató no constituye crimen de lesa humanidad, ¿no es cierto? Él puede ser presidente. ¿A dónde nos lleva todo esto, Ricardo? Bueno, es que es el peor de los mundos, porque vos tenés, como vos decís, al no tener un Estado que establezca reglas claras, tenés las mafias y entonces la criminalidad organizada ocupa espacios, pero seguís teniendo Estado, con lo cual ni vos ni yo podemos violar la ley porque vamos presos, pero el que sobrepasa determinado nivel de poder hace lo que quiere. Entonces es el peor de los mundos. Yo no me puedo defender porque el Estado no me deja y al mismo tiempo el Estado permite que grupos mafiosos organizados hagan lo que quieran con mis derechos. Con lo cual o sea, vos podés vivir en la anarquía o en un Estado de gobierno. Lo peor que podés tener es un gobierno que te establece reglas para vos pero que deja que los grupos de poder hagan lo que quieran. Y eso es desgraciadamente lo que ocurre, ¿no? Es un poco cuando se habla del narcoterrorismo o la narcocorrupción, eh, eh, lo que estamos hablando es que hay ciertos grupos que ya tienen o están asociados con el gobernante o tienen más poder que el gobernante y entonces hacen lo que quieren. Pero ese gobernante sigue gobernando sobre nosotros, que somos los que no tenemos poder para defendernos del propio gobierno. Eh, y eso es una situación muy, muy complicada que requiere por lo pronto tomar conciencia de la situación en la que estamos, ¿no? Es decir, darnos cuenta que estamos yendo por un camino que no va a terminar bien, que no está terminando bien y que, en definitiva, cualquier forma de organización política, jurídica que nosotros pensemos, tiene que partir de un concepto de derechos iguales para todos y una protección de derechos iguales y iguales reglas para todos, ¿no? La igualdad ante la ley significa eso, no significa que algunos tengan privilegios sobre otros. Y nuestras sociedades son sociedades de grandes privilegios que no tiene que ver con el privilegio del rico, como era en otra época, sino que tiene que ver con el privilegio del ideólogo, que es tan grave como el otro. ¿Te parece a ti en este proceso de si es que fuese necesario rescatar a estos países, que va a llegar un momento en que toda Latinoamérica va a ser una gran narcodictadura, digamos? O sea, yo no sé cuánto del consumo de drogas de Europa y de Estados Unidos, porque al final eso es lo que financia este tipo de regímenes, Mm. va a alcanzar para que la gente no se muera de hambre en masa, ¿no? Entonces, Claro. ahí va a ser necesario recuperar estos países y eso evidentemente, porque tú hablas de derechos, reglas, leyes, normas, mi estimado telepensante, no hay que leer a Maquiavelo para saber que las reglas y las leyes sin el poder coercitivo detrás no sirven para nada, o a Thomas Hobbes, por Mm. ejemplo, ¿no? Entonces, ahí va a ser necesaria la desneutralización de las Fuerzas Armadas si es que no han sido desmanteladas y corrompidas completamente, como es el caso de Venezuela. O lo que uno intuye por cómo uno ve que Venezuela tiene más cargos altos en las Fuerzas Armadas que Estados Unidos, o sea, claramente es parte de la torta que se distribuye, ¿no es cierto?, en términos de poder, etcétera. Entonces ahora, ¿qué importancia le darías tú a una ley de punto final como la que en su momento hubo en Argentina, para Chile y para Argentina, que según entiendo dio paso atrás con esa ley? Mm.
a que se termine esta persecución desde mi punto de vista. Por supuesto que es persecución porque 50 años después, sobre la base de ficciones jurídicas, están metiendo presos. Recordemos que la cárcel, el objetivo es que es un peligro para la sociedad, a personas que están enfermas, inválidas y muriéndose. A mí me parece que eso es una persecución, digamos, o sea, es así de Ujú. simple. Es una Sí. barbarie lo que están haciendo. Y el objetivo político que yo veo, el económico está claro, el objetivo político que yo veo detrás es justamente que los estados no tengan cómo defenderse frente al avance de este crimen que tiene una alianza con el socialismo del siglo XXI. Si a Pablo Ujú. Iglesias lo han investigado por financiamiento de Chávez, etcétera. O sea, todo esto está vinculado. Entonces, ¿a ti te parece que, los sectores que no están a favor del desmantelamiento de nuestros países y que no están vinculados con el crimen organizado y el narcotráfico, debieran impulsar leyes de punto final y terminar con esta persecución en miras a eh, terminar también con esta neutralización de las Fuerzas Armadas y de orden? Mira, yo creo que sí. Ahora, el problema que ha habido, por ejemplo, en Argentina se sancionaron leyes de punto final, obediencia de vida, se terminó en algún momento todo, pero luego todo eso se declaró inconstitucional por justamente la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, porque en definitiva la ley de punto final era una ley de amnistía y este tipo de delitos no son pasibles ni de amnistía ni de prescripción, por lo que dice el Estatuto de Roma. Eh, de modo que ahí hay que hacer una interpretación profunda de esto para encontrarle un sentido, porque tampoco es que la idea es que uno pueda perseguir estas cosas ad eternum. Eh, pero sí es necesaria una forma de pacificación, porque además estas cosas, uno de los efectos que tiene, que probablemente sean buscados también, es distraer, ¿no? Porque uno está distrayendo a la gente de los problemas verdaderos, ¿no? Ha pasado mucho en Argentina durante cierto tiempo que todo el día se hablaba de estos casos y entonces podías tener 150% de inflación en el año, pero nadie le hablaba de eso, sino que hablaba de que metieron un general preso. Y entonces ahí también hay un tema distractivo que tal vez no sea casual que esté pasando en Chile en estos momentos. Pero sí es necesario dar vuelta a la página claramente, no puede seguir dando vueltas. Pensá que cuánto le llevó a Europa dar vuelta a la página después de la Segunda Guerra Mundial. Nada, o sea, muy pocos años ya estaban todos abriendo fronteras, comerciando entre sí, obviamente recordando lo malo que fue el nazismo, el fascismo y todo lo demás, pero llevando una vida normal. Y que me parece que eso es fundamental en cualquier país, ¿no? Sí, ahora tenemos el derecho internacional humanitario que plantea que se protege a las personas que ya no participan en los combates, como los combatientes heridos o enfermos, es decir, personas con uniforme, Mm. combatientes, no solamente los náufragos y prisioneros de guerra, que pueden ser o no militares, no lo sé, pero ese derecho internacional humanitario, o sea, convocar razones humanitarias para que no es amnistiar, no es enfrentarse a que estos delitos no puedan prescribir, ¿no es cierto? Sino que es decir, es salirse de ese contexto, ok, dejemos estos delitos que no se pueden, ¿no es cierto? No van a quedar presentes y son juzgables, etcétera, pero hagámonos cargo de que ya se trata, ¿no es cierto?, de personas que son octogenarias, que no constituyen un peligro para la sociedad y que es la sociedad la que está siendo barbárica, es la sociedad la que está siendo criminal en la Mm. medida en que mete preso, o sea, transforma ciertas cárceles en geriátricos de personas que en algún momento por haber llevado el uniforme, y ahí también está el otro tema, mi estimado telepensante, que cumplieron órdenes, porque usted desarma a las Fuerzas Armadas por dentro si es que diluye el principio de la obediencia. Y entonces podríamos avanzar hacia un tipo de ley de punto final por razones humanitarias
que no atente en contra del hecho de que se diga que este tipo de crímenes de lesa humanidad no prescriben. Sí, eso es cierto, y ni siquiera haría falta remitirse al derecho internacional. Es decir, las normas básicas del derecho penal establecen justamente una serie de garantías y cuidados. O sea, no hay que olvidar que una persona que está sometida a juicio penal está sometida al poder del Estado, de modo que es responsabilidad del Estado la integridad y la salud de esa persona, tanto cuando está presa como cuando está sometida a juicio. Vos fijate que en el propio Estados Unidos, cuando aplican la pena de muerte, para que te apliquen la pena de muerte, vos tenés que estar perfectamente sano. Si vos estás enfermo, tienen que esperar a que te cures y después te ejecutan. Es decir, la salud es lo primero. Y desgraciadamente, bueno, en estos casos y en Argentina, obviamente, vos tenés desde prisión domiciliaria para mayores de 70 años hasta prisión domiciliaria para gente enferma, un montón de previsiones en el sistema penal y penitenciario, porque básicamente es el Estado el que se hizo cargo de tu vida en contra de tu voluntad y por lo tanto tiene que hacerse cargo de conservar tu salud. Esos son los principios básicos, más allá de los tratados internacionales, y que yo veo que se están violando. Se han violado en Argentina en algún momento y se pueden estar violando en Chile también. Eh, que eso creo que hay que darle una solución porque lo que te demuestra la forma en que se está comportando es que finalmente hay un objetivo político detrás de esto, no es una administración de justicia. Fíjate que ahí volvemos al tema de los organismos internacionales, porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llamó a Chile ahora, esto es una noticia bastante reciente, ¿no es cierto?, a no otorgar, esto es del 2020, ningún indulto humanitario a los militares y sin embargo aplaudieron el indulto de criminales que están en las cárceles. Sebastián Piñera, esto lo olvida la gente, indultó a 9.500 criminales el año 2012 y 6 años después tenía un batallón armado para hacer la revolución de vándalos, ¿no es cierto? Entonces uno hoy día lo que está viendo es que hay también una disposición de los organismos internacionales a avanzar muy radicalmente en esta línea de neutralizar la capacidad del Estado de defender a sus ciudadanos y de defender su integridad y beneficiar al crimen. Y esto es bastante extraño porque es el crimen. O sea, aplauden si tú sacas a 9.500 criminales de las cárceles. Uno de cada 4 de esos criminales volvió a cometer crímenes desde el asesinato hasta el hurto, etc. Y estos otros señores de 80 años, que para algunas personas que sí se recuerdan de la parte de la historia que ha sido borrada, son héroes que salvaron, a usted le gusta o no, estimado telepensante, esta visión de la historia, pero hay que entrar a hablarla, porque viene ahora, como bien dice Ricardo, va a ser usada durante todo el 2023 para que no se hable de la inflación, de la crisis económica y de la destrucción del modelo neoliberal, el perverso neoliberalismo que se ha propuesto este gobierno, que Chile sea la tumba del neoliberalismo. Y no se va a hablar de eso, se va a hablar exclusivamente de estas cosas. Entonces, hagámonos cargo, hay gente para la cual los militares que están presos son héroes. El punto no es si son héroes o villanos. El tema es si tenemos un derecho humanitario al cual acogernos para que, con independencia de que sean criminales, que la imprescriptibilidad de esos crímenes estemos de acuerdo con eso, y hay un momento en que no nos transformemos criminales como sociedad frente a esta gente que se está muriendo. Y como tú dices, en Argentina se ha violado, bueno, en Chile no existe eso de que, o casi no existe, de que una persona por estarse muriendo de cáncer, presa en Punta Peuco, pueda irse de arresto domiciliario ni siquiera. Entonces ahí la pregunta es, estos organismos internacionales, ahora la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no es cierto?, planteó de que en algún momento en Chile se aplicó esta ley de amnistía y
y se planteó ahora recién que hay que volver todos esos casos atrás, a reabrir todos esos casos porque supuso una vulneración a los afectados y por lo tanto tenemos un tema con el derecho internacional en que el Estado se tiene que hacer cargo en Chile de reabrir todos estos casos en los que hayan sido reducidas sus condenas o hayan quedado en libertad personas condenadas por hechos acaecidos entre 1973 y 1990. Estamos hablando de que la cosa juzgada vuelve a abrirse del punto cero 50 años después. Sí. ¿Qué hacemos con eso, Ricardo? Sí, bueno, tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la Corte Interamericana tienen una doble vara que es terriblemente inmoral, ¿no? Porque, por ejemplo, en materia de prisión preventiva, hay fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, solo se justifica la prisión preventiva cuando la persona hay serios indicios de que se puede escapar o que puede esconder prueba o que puede modificar prueba. Entonces, te dicen, estas personas que no pueden ir al baño solas, imagínate que no se van a poder escapar, tampoco pueden esconder prueba, porque entonces surge lo que vos planteás, bueno, el delito todavía se está cometiendo, entonces hay peligro de que alteren las pruebas o lo que fuere 50 años después, cuando ya está todo el mundo muerto, si no tiene el menor sentido. Eh, eh, pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo que no permiten para el delincuente común, y son muy duros e inflexibles en eso, miran totalmente para otro lado cuando se trata de este tipo de casos, lo cual es volvemos a la hipocresía y cuando se da en un tribunal de justicia es terrible, ¿no? Volvemos a esta idea del derecho penal del enemigo, ¿no? Si para mí los militares son enemigos, cualquier regla que vaya en contra de ellos está bien, voy a proteger al habitante común al que se le aplica el derecho penal, pero como decía Perón, al enemigo ni justicia, ¿no? Entonces, eh, ahí es esta doble vara que utiliza la Corte Interamericana, que es terrible. Y esa doble vara está, como es ideológica, empapa también el derecho civil, porque uno ve ahí el Mm, 97, pero sobre 93, 97, no me acuerdo si cuál por ciento de los casos fallados por tribunales laborales en Chile se falla mm, a favor del trabajador, casi el ujú, 100%. Y eso te sí, está mostrando de nuevo que el otro es el enemigo, no merece justicia porque él es el dueño de los medios de producción, ¿no es cierto? sí, sí. Es el derecho, uno podría decir es la revolución marxista llevada a cabo desde dentro de la superestructura, ¿no? Bueno, es que lo que pasa es que durante muchos años, y esto es un hecho, un dato de la realidad, no es que esté ni bien ni mal, vos tenías que quienes querían avanzar para cooptar el Estado, en algún momento se encontraban con una muralla que podía ser las Fuerzas Armadas, que se lo impedía, o había un golpe de Estado o no podían avanzar de ahí. Por eso no es casual eliminar la muralla que te ponía límites. Y entonces hoy ya no necesitan la violencia. Los que habían sido violentos antes, hoy ya tienen el poder del Estado. No necesitan ejercer violencia contra nadie. Pueden hacer un negocio con total tranquilidad porque no hay instituciones que se lo vayan a impedir. Cooptaron las Fuerzas Armadas, cooptaron la justicia, cooptaron el Congreso, las leyes que se dictan son favorables para ellos, los jueces tienen que aplicar esas leyes, no hay nadie que les vaya a impedir avanzar, y entonces disponen de los fondos del Estado para hacer lo que quieran. Cuestión de presentarse elecciones, ganar una elección y tienen el poder absoluto. Eso es lo que se ve cada vez más en América Latina. Han sido muy inteligentes, Ricardo. ¿Qué pasó con nosotros? Esta es la última pregunta que te hago en esta muy interesante entrevista que te agradezco. ¿Qué pasó con nosotros? Ellos lograron todo ahora sin disparar una bala. Bueno, pero vos sabés que todo esto no es por casualidad ni porque tuvieron suerte. Todo esto se empezó a gestar con el Foro de Sao Paulo hace 20 años atrás.
O sea, desde vos fijate que la primera reunión del Foro de Sao Paulo en 1990, el único partido de todos los que integraron el foro que estaba en el gobierno era el Partido Comunista de Cuba. Todos los demás eran pequeños grupúsculos políticos, terroristas y lo que fuere. Hoy ya tienen un montón de presidentes, han gobernado años y años en casi todos los países, y no es casual, o sea, el Foro de Sao Paulo fue una estrategia meditada, un manual de cómo tomar países que se ejecutó con total precisión y con mucho éxito, ¿no? En ese sentido han sido mucho más eficientes que los capitalistas, por desgracia, pero no es que tuvieron la suerte de que les fue bien o que Maduro o Chávez fueran iluminados. Siguieron un manual que alguien elaboró y que estuvo muy bien hecho. Y hoy día tienen incluso a los capitalistas de su lado, porque la Agenda 2030, con sus Mm, objetivos de desarrollo sustentable, tiene a todo el capital transnacional apoyándolos. eh, Razones y motivos pueden haber económicos, del tipo de que obviamente que con esta agenda se va a destruir todo lo que es el mm, mercado de la pyme, la pequeña y mediana empresa. No va a quedar ni una mediana empresa frente a, digamos, el avance de políticas asociadas a estos objetivos de desarrollo social. Y tienen un modelo bastante claro ahí en esa agenda para enterrar, como dijo Pablo Iglesias, el neoliberalismo en Latinoamérica, y por eso es que también avanzan en contra del sistema previsional en Chile, avanzan en contra mm, de la división de los tres poderes del Estado, transforman el concepto de democracia en una democracia participativa donde solo pueden participar ellos, y transforman el Estado de Derecho desde esta igualdad sustantiva en el quiebre absoluto de la igualdad de los derechos políticos. ujú, exacto. Y vos fíjate, por ejemplo, Argentina nuevamente es un ejemplo de lo malo, pero vos tenías históricamente gobernantes corruptos que hacían negocios con empresarios corruptos. Entonces, venían los empresarios, le ofrecían un soborno para que le dé una prebenda, para que le dé un monopolio, lo que fuera, y ganar plata. Hoy es el propio gobierno el que arma el sistema de corrupción. Si vos ves la sentencia que condenó a Cristina Kirchner en diciembre, en noviembre, lo que ves es que el propio gobierno armó su esquema de corrupción y ellos fueron los que buscaron los empresarios para que fueran empleados del propio gobierno corrupto. De modo que si vos unís, elimino las limitaciones constitucionales, tomo el poder político y tengo todo el poder en mis manos, y puedo hacer negocios, tengo las cajas y tengo el Congreso, puedo dictar, tengo el monopolio de la fuerza, el monopolio de la ley y el monopolio de los impuestos, y yo solo voy a ganar elecciones porque armo el sistema electoral para que solo mis partidos puedan ganar las elecciones. Finalmente no van a necesitar disparar un solo tiro. Y entonces es un sistema perfecto para el mal, digamos, para hacer lo que están haciendo. Ricardo, agradezco muchísimo que nos hayas dado tanta claridad respecto a estos temas complejos. Está claro que las Fuerzas Armadas eran la delgada línea roja, ¿no es cierto?, entre poder conservar países independientes, países en los que se ponen límites al avance de ese mal que prefigura en el narcoterrorismo, en la criminalidad, y por eso su neutralización, por eso la persecución también de esta gente violando toda lógica eh, e incluso toda moral, porque meter presa a Mm. gente así hay que ser muy cruel y despiadado para no aplicar por esos derechos humanitarios para Punta Peuco, hacer el título de esta muy buena entrevista. Ricardo, gracias por estar en Esfera Pública. Un abrazo y espero que nos acompañes nuevamente muy pronto porque en Chile este va a ser el gran tema este año. Bueno, muchas gracias a vos, Vanessa, un gusto grande y a disposición cuando quieras. Un abrazo, Ricardo. Derecho humanitario para Punta Peuco, mi estimado telepensante, quiero leerle el testimonio que hace unas semanas atrás dio vuelta por WhatsApp. Y si esta historia es cierta, y todo indica que son muchos los casos que pueden contar una historia similar, con distintos matices, entonces nuestra barbarie chilensis
es aquí donde muestra su rostro más cruel y despiadado. Querida familia, hoy es un día terriblemente triste para mi familia. Anoche recibió el Marco la última resolución de nuestra justicia chilena, en que le informaron que me condenaron a la cárcel por un periodo de 8 años y un día por una situación ficticia, creada por la política reinante y en que juro que soy absolutamente inocente. En resumen, me tocó examinar a un paciente mientras estaba recién ingresado como médico de la FACH el año 1979, que había sido arrestado por carabineros mientras colocaba una bomba incendiaria bajo un bus de carabineros y constaté solo lesiones menores, que también se constaron en la posta central. Nunca más lo vi en mi vida. Después fue torturado por órganos del Estado, que yo nunca conocí y lamentablemente falleció 4 días después. Todo este penoso caso ha significado un calvario para mí. Pasé de ser encubridor a ser considerado cómplice y ahora a ejecutor de asesinato de una persona que solo vi 15 minutos de mi vida y que falleció 4 días después por una justicia de pacotilla. ¿Cómo no va a ser de pacotilla si quienes me han juzgado jamás me han interrogado ni se han interesado en conocer la verdad? Incluso el juez que llevó mi caso en la Corte de Apelaciones, señor Mario Carroza, tampoco me conoció. Jamás lo vi. Todos sus argumentos se basaron en suposiciones y conjeturas. Bueno, la triste realidad es que estoy siendo condenado siendo inocente. ¿A quién le importa? Me imagino que ahora lo publican para equilibrar o compensar de alguna manera situaciones difíciles del actual gobierno. Pienso que condenar a un médico que este año cumple 80 años y que seguramente no se ha sabido defender fácilmente debe ser rentable. Con mucho dolor coincide con que mi señora, en matrimonio desde hace casi 54 años, tiene un complicado cáncer de páncreas y yo le he dedicado todo mi tiempo, cariño y quehacer estos últimos 6 meses. Estoy seguro que mi vida ha sido digna, digna con mayúsculas. Durante toda ella actuando siempre en forma recta y resguardando el bien, como lo conocí desde mi cuna. Lamento mucho el dolor y las incomodidades que tendrán que vivir mis seres queridos y amigos que me conocen de verdad por esta terrible injusticia. Los quiero mucho. Ahora debo apagar mi celular. Manfred Jürgensen.